18 días, el primer versículo. Capítulo 18, primera de Crónica, y desde el primer versículo, donde David extiende sus dominios en la gracia de Dios. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y a los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presente. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, y a Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David a los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió a ellos 22,000 hombres. Puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos a Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, el Tibat y Decún, ciudades de Hadad-ezer, como David, muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce y las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amar, que David había deshecho todo el ejército a Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Dorán, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y a haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Les envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab y de los hijos de Amón y los filisteos y de Amalek. Además, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de Sal 18,000 edomitas, y puso guarnición Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque el Señor daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Amén. David, siervo de Dios, era un corazón igual al corazón de Dios, por siempre hacía lo que Dios quería que hiciera, porque Dios lo había seleccionado a él para hacer una gran obra, para gobernar el reinado en la tierra, no va a haber ningún final eternamente. Un reinado de donde va a reinarse el hijo de David, que es Jesucristo, por 1000 años, y en ese reinado, cuando se va a unir con el reinado de los cielos, entonces va a ser el reino, el todopoderoso de Dios por eterna, después de Cristo, por siempre, el siervo de Dios, reinado, y el Señor por toda la eternidad. Los seleccionados de Dios, que era David, puedo acentuar, es algo sincronizado, de una manera seleccionada, al final de todo, como dice la palabra, salvó a David, siempre lo salvó. ¿Dónde hacía? David extendía su dominio para algo sincronizado, era para un solo hombre. Un solo hombre, podemos decir. Puede ser tú, puede ser cualquiera. Dios le da salvación a ese hombre
al que ha sido seleccionado, que fue en ese momento David, porque muchos han sido seleccionados y ese es el para salvarlo hasta vaya donde pueda ir, para que siempre lo bendice, por donde vaya, por donde esté, como dice el apóstol Juan, y ven ahí a todos nosotros, a cada uno distintamente, como una persona, como una familia, como iglesia, que Dios le da, nos da, bendice por siempre, que como alma, espíritu, como lo ve nuestra alma, en la situación difícil, en eso Jesucristo, o hace con el hermano Juan, el hombre debe ser siempre primero, hay que pedir el reino de los cielos, el reino porque es la paz y los gozos del Espíritu Santo. No es nada, y no segundo, que es importante, no hay otra más. La justicia que le da, piden el reinado de los cielos y la justicia de Él. Y todo lo más se lo va a sumar. Cuando pedimos la justicia de Dios que nos pone entonces reino, dentro de la parte espíritu, la verdad y el amor. Cuando el hombre tiene ese amor de Dios, del Todopoderoso, en su corazón por dentro con el Espíritu Santo, primero y segundo, ha revelado la verdad, el Evangelio de Jesucristo, y le ha dado la fuerza, caminar con la verdad, como dice la palabra de Dios, que está dentro de nosotros, y que lo quiere y lo hace con fuerza. Cuando ese hombre de Dios, en verdad, se revela de verdad, como debe ser la verdad, y con la fuerza que le da Dios y que camina con esa verdad y ese amor, llenura hacia ese amor paternal que nos da ese hombre, todo lo que haga se lo va a estar dando y bendeciéndolo en su propia vida. Va a ser gozoso en su salud y espiritual y alma hasta su final. Eso también está con el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento era algo distinto. La diferencia depende. En el Viejo Testamento no existía ese siervo de Dios que lo elevara. Jesucristo, ese Hijo de Todopoderoso, aquel Dios le había revelado, que había dicho que es su Hijo amado, en verdad, es un solo hombre que es Jesucristo, que era el único mediador entre el hombre y el cielo, que tiene tres características importantes, podemos indicar. Lo tiene como el apóstol Pablo, y por eso totalmente ha sido bendecido también con el Señor, y sea igual a Cristo, como fue Pablo también, que iba sencillo, humilde, primero, en su corazón, en segundo lugar, y en su paciencia. Esa es lo que tenía Jesucristo con la palabra de Dios. Sencillo, siempre voy a estar humilde en su corazón. Nunca se pone bravo, nunca se ponía bravo. Segundo, no va en contra en lo que piensa, en su pensamiento, y no se pone a criticar. Es totalmente paciente. El Señor, nuestro Dios, Hijo de Dios, nos cambia totalmente nuestra vida y a hacer todo en verdad. Va a conseguir siervos y siervas con el Espíritu Santo para que hagan la voluntad del Señor. Como está escrito, nuestra enseñanza de nosotros es por qué Dios
en esa extensión, grandeza, le da tanto poder a David. Le da todo lo que indica tanto respeto, tantas bendiciones a David, hasta que es una sola persona. No existe otro hombre en el Viejo Testamento. Todo lo que haga, Dios lo bendice. Sabe mucho bien, hermanos queridos, nada es a la suerte. Dios hace la fuerza con una base, el que aboga por el hombre. Y lo vuelvo a decir, aquello que tiene importancia, el que aboga hacia nosotros en este presente, para que Él en su futuro. Él es el que aboga en ese momento. Ese es exactamente excelente, David. Cuando Dios se toma a Dios a hacer seleccionar a David como rey, lo puso cuando Samuel tenía 7 muchachos. Cuando vio él a sus 6 hijos, lo que en verdad hermosos eran los hijos, no es ninguno de esos, le dijo a Samuel. Entonces, aquel que decidió que sea, no tienes otro muchacho, le dice Samuel al padre, tengo un joven, lo he mandado, hay unas ovejas que es lo que estamos cuidando, tráeme ese. Y yo trae un joven muchacho de 7 años, era hermoso, era un muchacho pequeño, pero ese es el que había seleccionado a Dios. No selecciona con base de su fuerza, de lo que él cree que es ser. Dios, Él revisa el corazón, el espíritu y su obra que va a hacer esa persona. Y ahí vemos un hombre, en verdad, había seleccionado a Dios, que debe ser algo increíble. Entre guerra entre filisteos y los israelitas grandes. Goliat era el más peleador grande. Un muchachito de 17, 18 años va a donde está el ejército y escucha a Goliat diciendo que le decían mal al ejército de Dios, que tenía algo en características. Primero, creyente David, el nombre del Señor, esa creencia tenía David. Esa era su esperanza y ese amor que tenía David hacia el Señor. Y tenía testimonio, porque había destruido, había ganado al león y al oso desde los 17 años y los mató. Cuando escuchó que ese hombre que ama, que cree, que tiene esperanza, entonces se vino de su espíritu, se puso con fuerza. Yo voy a ir a luchar contra Goliat. Y él lo vio, Saúl, tú eres un muchacho, le dice Saúl a David, tú no puedes. Y David le dice, yo puedo. Y en verdad le puso todo el escudo de Saúl, no lo pudo lograr. Le tomó una sonda que tomó David y 5 piedras tomó David y fue corriendo sin ningún temor. Ese amor que tenía él hacia Dios, entendemos, ¿verdad? El amor de David que tenía totalmente a Dios, y Dios también lo tenía totalmente, el amor. No tenía miedo al que estaba en contra de él. Tú vienes en contra mío, le dice Goliat, te voy a cortar la cabeza, le dice Goliat a David. Y tú que vienes con escudo y como escudo. Yo viene en el nombre del Señor, vengo a luchar contigo. Galio, nada más veía la onda que tenía. Dios veía sus 5 piedras que tenía David y donde tenía la fuerza con el Espíritu Santo que le daba a él. Y no puedo hablar, le mandó una piedra y le dio toda en la cabeza. De ahí en adelante
Entonces se cree, fue al palacio de Saúl, fue. Aquello que me interesa no es hoy en día, no es, hermanos queridos, que Dios lo levantó. Aquello nos interesa. Hoy nosotros ver nuestros corazones. Tenía un corazón como el corazón de Dios, igual, indistinto totalmente. Porque siempre va a estar Dios. No en la vida de David, que lo había bendecido, siempre hacía todo lo que tenés en la relación, la fuerza y la gloria de Dios. Algo, un corazón grande. Además, todo está escrito, y nuestra enseñanza escrito. Vino, como estaba yo orando, a todos ese que nos regale ese tipo de corazón como tenía David. Se convirtió en un rey después de 12 años, se convirtió en rey. En su comienzo, en su vida, cuando salió de Pablocio, cuando fue corrido, hasta aprendió, la única manera aprendió David, caminar en gloria y bendición en bendición, nada más amando al Señor. Eso lo aprendió durante 12 años. Y preguntando al Señor que Dios estaba con él, sabía que estaba con él, porque siempre Dios le enseñaba el camino, qué tenía que hacer, cómo hacerlo, todo se lo explicaba. Cuando vino el gran problema, cuando fue a pelear con los filisteos, al principio, de alguna manera habían destruido a Saúl y al ejército ahorita el filisteo era mayor que el ejército de Israel. No, va a estar conmigo, le preguntó. Sí, bien, le dice el Señor, voy a estar contigo. Y le ganó todo. David, el Señor fue que ganó. Sabía decir cómo el Señor tenía que preguntar. Y vinieron filisteos y muchos más y más con fuerza le daba. Y va, Señor, ahorita no vas a ganar, vas a ver por detrás y te lo voy a entregar a tus manos. Y así de esa manera lo pudo lograr. Siempre su corazón, para que está dándole gloria, darle gracias al Señor. Piensen, porque el arca no está aquí. Le había bendecido a él. Rey durante estuvo en Hebrón. Después, hasta los 40, en todo el pueblo de Israel lo estaba bendecido. Yo tengo casa, dijo. Y el arca del testimonio está fuera de Jerusalén. Voy a traerla. A él se le gusta el Señor. Jerusalén estaba preparado, Dios, en su arca. Lo logró. Entendió su error. Sola. Nada más levito pueden levantar el arca y lo levantó. Entenderemos nosotros nuestros errores y corregir todos esos errores que nosotros tenemos. Y al final de todo esto, de esta manera, como lo dice la palabra, y el arca del testimonio que hay, y en dándole la gloria al Señor, recibió esa arca del testimonio. En una casa del Señor que había esa arca especial. Michal, la mujer de Saúl, lo vio para estar bailando y le dio lástima a que Jesús le dio lástima, que estaba dándole la gloria al Señor. Y dijo una palabra, y lo dijo delante: ¿cuál fue el reinado de tu gloria? Y David lo dijo muy bien: ante el Señor mío, que puedo dar Padre, y me hizo con rey, que yo era un simple pastor, porque voy a estar contigo, le dijo. Qué bello.
No te interesa cómo te ven los hombres. Y lo bueno que me dijo Dios, no te ve cómo te ven los hombres. Y David le dijo, me interesa cómo me ve Dios a mí. Eso es lo que le importa. Eso quiere decir algo espiritual, sencilla y tenerle temor ante Dios. Es un hombre que no se queda tranquilo. Una intranquilidad lo come. ¿Qué voy a hacer para que ponga por siempre ante el Señor? Y siempre voy a poner por delante a Dios. Y bueno, ¿qué casa me regaló? Dios me regaló. Entró en la casa del testimonio, le dijo, voy a hacer una casa al Señor. Y toma esa decisión. Igual le dice al profeta, va al Espíritu Santo, vuelvo a repetir, para que va a tomar para construir una casa, después puede decir testimonio, total decisión, individual decisión totalmente. He aprendido, si otro es lo que quiere Dios hacer y todo lo que quiere hacer el hombre es distinto. Toda la guía que nos da Dios y todo lo del hombre que quiere darse el mismo. Toma esa decisión. No las puede terminar. Y los le dice a Ansa, tengo que hacer esto. Ansa, que le dice como profeta de Dios, le dice, Dios lo va a bendecir, que lo tenía razón. Pero saliendo Ansa, y le dice Dios, le dice, anda y dile, que muy gozoso estoy, que piensa esa decisión para hacer una casa del Señor. Ninguno lo había pensado de esa manera. Ninguna otra persona no había pensado nunca hacer una casa a mi nombre. Tú solo, nada más tú. Pero tú no la vas a hacer. Yo voy a construir la casa en tu nombre. Lo que le dijo. Que tú, como lo pensás, construir una casa en mi nombre, yo te voy a dar una casa en tu nombre. En la casa de David, su reino de David, que no va a terminar al final, pero en la casa que le dio, tomó esa decisión para construir. Tú no lo puedes hacer porque tú eres mi siervo. Has hecho muchas cosas. Es difícil. En mi casa, yo quiero que lo construya. Tu hijo lo va a construir. Salomón lo va a construir. Es mi hijo. Y yo voy a ser su padre. ¿Ves la diferencia? El trabajo del siervo y otro es el trabajo del hijo. Otra cosa, Dios permite del siervo y del hijo, otro siervo. Otra cosa quiere Dios. Dios, entonces, sencillo. El hijo el siervo debe ser fuerte, luchador. Es algo temeroso. No dijo ninguna palabra de nunca, siempre dijo. Siempre aprendió a decir amén. Todo lo que digas tú, Señor, se hará. No es nada más, no es solo el amén. Ese hasta final de su vida recogía todo lo que estaba alrededor para que le diera a Salomón, el hijo, y Dios lo puso por delante y le enseñó los esquemas del pueblo que va a construir Salomón. ¿Qué hombre es ese hombre? ¿Cómo se pone Dios? Pone ese hombre por delante. Hace David le dio el esquema y David le dio a Salomón para construir la casa. David, todo el tesoro
le dio a Salomón todo oro y plata para construir la casa a su pueblo hasta que él murió. Ese era el trabajo, recoger y dar. Por eso que Dios, todo lo que hizo, todo lo que hacía, lo bendecía. Luchó contra los filisteos, moabitas, los sirios, con Damasco. Los sirios se convirtieron, a todos ellos se convirtieron en 100. Les había ganado a ellos todos en la lucha. Todo lo que hizo David, Dios lo obedecía. Totalmente lo llenaba a él y le daba victoria. No es porque tanto lo amaba a Dios, porque conocía a Dios, a David, desde el pasado. Conocer tu pasado y prepara tu futuro. Y lo vuelvo a este mensaje que nos da Dios Jesucristo. Conoce tu pasado y que prepara tu futuro. Si tu pasado está en el nombre del Señor, si tú del comienzo, que todo lo que has dado la respuesta, te has arrepentido, te has confesado, has ido en verdad, en relación, amor con Dios, y lo crees, y crees nada más, ese pasado te va a programar tu futuro. Ahí en adelante, como tu pasado no termina, continúa. Nuestro pasado, eso estaba ahorita el presente, y mañana va a ser el presente, va a ser el pasado. Tu futuro depende de tu pasado en cada día, y se prepara Dios tu futuro con tu pasado. Ten cuidado, porque mañana va a ser el pasado. Ten cuidado. En verdad lo puede ser, muchos errores puedes cometer, pero Dios es que corrige tus errores. Que en verdad puedes caer. Cayó David, y en verdad en grandes hice tantas cosas malas en su vida, y Dios lo perdonó a David, y David continuó haciendo, creyendo en el nombre de fuerza, y que tenga la esperanza del Señor y amando al Señor, el Señor de los ejércitos. Y Dios lo vio todo, los errores y todos los pecados que cometió David. Y aquel le dijo en fe, construyó la casa de David, y quería hacerle una casa a Dios. ¿Cuál es la enseñanza en nombre de Dios que para hacia nosotros? ¿Qué eres tú, siervos o hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué sois? ¿Qué quieres que yo sea? ¿Siervo o hijo de Dios? ¿Sabes qué me dijo el Señor? Yo quiero que sea el siervo del Señor, de los dos, hijos también. Nunca lo había pensado. Le digo, siervo y siervas, hijo, eres hijo mío. Todo va a estar en relación, entonces, como siempre, como siervo de Cristo, y tú viéndome como es. Eso es con relación a Dios. En el viejo, no va a haber una cosa era siervo, como era, no había una relación. Que lo estaba leyendo hoy, que eclipsado, el siervo de David, que guardó toda mi relación, me siguió en todo ese corazón, iba a hacer, nada más hacer siempre lo que yo he querido hacer. Ese es el siervo.
Pero, mataba a él. Le dio. Todos los enemigos se los entregó a él. Salomón no tenía guerra, era tranquilo, había paz. Ahora, ese mensaje. ¿Cómo voy a poder relacionar esto? ¿Cómo relaciono ante ti este tipo de relación? ¿Es fácil? Sí, sí, Dios le dio para que tú le entiendas. Lo puede ser siervo de Jesucristo, caminar la verdad, como dice el Evangelio. Y que siempre puede ser hijo de Dios y tú creyendo, amando ese amor paternal que te da. Es sencillo ahora. Es muy fácil ahora. Siervo de Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Jesucristo. Y caminas con la verdad. Y de hijo de Dios. Te va a llenar con el Espíritu Santo. Te va a llenar 100% con ese amor total. Y ahí en adelante, llenos con siervo de Jesucristo, hijo de Dios, y vas a estar caminando en tu salida. Danos así, Señor, en el nombre del Señor. Amén. Algo increíble.